¿Alguna vez te has sentido que te estás juzgando demasiado a ti mismo? Que empiezas a juzgar a otras personas. ¿Alguna vez sientes que, wow, que todo lo que tú haces empiezas a criticar? Pero lo más importante, te estás criticando a ti mismo. Bueno, ese va a ser nuestro tema del día de hoy en nuestro podcast, ¿Cómo ser feliz y no morir en el intento?, con su servidora Yosmari Mejías. Mire, nosotros a veces nos estamos saboteando tanto en nuestras vidas que no nos damos cuenta. Y ese saboteador principal es el juzgar. No solamente juzgar a otros, mi gente, pero juzgarnos a nosotros mismos también. Yo pienso que cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos juzgando a otros o que nos juzgamos a nosotros mismos por las acciones que hacemos, etcétera, etcétera, empieza a salir no solo el hecho de juzgar, pero empieza a ocurrir la ira. Y estos dos saboteadores, miren, no nos dejan avanzar en ninguno de los aspectos de nuestra vida. Son saboteadores mentales que nos dejan estancados. Entonces, en este mes estamos hablando de salud mental y dentro de esa salud mental es importante reconocer que sí está funcionando y que no está funcionando. Entonces, fíjese, ¿por qué nosotros nos saboteamos de esta manera, verdad? Y cómo estos saboteadores mentales, lo que es la ira y lo que es el juzgar a otros, nos afectan de manera personal, profesional. Entonces hoy yo les voy a dar las razones por las cuales esto sucede y te voy a dar tres claves para que podamos para que podamos dejar salir a esos saboteadores mentales y poder tener un poquito más de felicidad y gozo en ese camino al éxito. Porque aunque no lo creas, cuando hablamos de juzgar y cuando hablamos de ira, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud mental, mire, se va por el piso. ¿Por qué? Porque nos afecta. ¿O acaso tú no has sentido que cuando te empiezas a juzgar, te empiezas a sentir mal contigo mismo? O cuando juzgas a otros, porque existen tres tipos de juicio, el que hacemos con nosotros mismos, el que hacemos a otros y el juicio que hacemos a todo eso que nos rodea. Entonces es importante saber y determinar por qué lo estoy haciendo. Mire, el otro día yo hablaba con un amigo y me decía, wow, me quedé dormido, no puede ser, sonó la alarma a las 6 de la mañana para irse a trabajar y entonces se terminó levantando como a las 8 de la mañana, pero tenía una semana que no descansaba y entonces y me quedé dormido y yo, Mari, no pude hacer lo que tenía que hacer temprano y entonces estaba tan molesto consigo mismo que yo dije, pero te estás juzgando. Y a veces nos juzgamos a nosotros mismos sin razón. Y yo decía, pero si llevas trabajando tanto tiempo todos los días, de 14, 15 horas al día, obviamente que tu cuerpo necesita descansar. Entonces, ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos y nos estamos juzgando? O, por ejemplo, cuando algo nos sucede que fuiste a algún lugar y había demasiada fila, fuiste al banco y había demasiada gente, o fuiste a hacer alguna diligencia y había demasiada, o en tráfico, tan sencillo, porque esto lo vivimos en cualquier parte del mundo. Sales a la calle, llegaste tarde al trabajo por el tráfico, ay, la gente se pone de mal humor, ay, pero ¿por qué esta gente está así? Porque todo el mundo tiene que salir al mismo tiempo y nos ponemos de mal humor y entonces empezamos a juzgar lo que está alrededor de nosotros y nunca sabemos por qué esa situación está sucediendo, ¿verdad? Mira, yo la otra vez veía un video que a mí me impactó muchísimo porque decía cómo nosotros juzgamos a otras personas sin darnos cuenta realmente lo que hay detrás. Me acordé del video porque recuerdo que estaba en la luz del semáforo esperando que pasara el semáforo y yo iba hacia la derecha, pero entonces había otra línea hacia la izquierda. Cuando cambia el semáforo, delante había una persona al lado de mi vehículo, ¿verdad? Y cambia el semáforo y ella como que estaba en el celular, porque todo el mundo está en el celular, y la persona que estaba atrás tocando corneta desesperada para que se moviera. Yo decía dentro de mí, wow, qué situación tan grave estará pasando esa mujer que está tocando la corneta tan desesperadamente para que la que estaba adelante se moviera. Yo pude haber pensado, ay, esta tipa, imagínate qué apurada, o estar molesta con ella. Pero no, porque nosotros a veces juzgamos a las otras personas o las circunstancias en las cuales estamos y no sabemos qué hay detrás de ello, ¿verdad? Entonces a veces es importante pues nosotros saber por qué estás juzgando. Y al final hay un mantra que aprendí hace poco que decía, muchas veces nos juzgamos porque queremos o juzgamos a otro porque queremos tener la razón. Pero al final, ¿quién tiene la razón? ¿Quién sabe
si realmente lo que sucedió es bueno o es malo. Y eso te lo voy a enseñar más adelante, en un ratito vamos a hablar de eso, cuando realmente aprendemos a cómo controlar ese sentimiento, esa emoción de estarnos juzgando a nosotros y a otras personas. Entonces, ¿qué situaciones has vivido tú hasta el día de hoy que tú sientes que todos los días te estás juzgando? Aquellas personas que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los padres, cuando los padres o las madres no están con los niños, porque he tenido clientes que desafortunadamente, pues por separaciones o divorcio, el niño se tiene que quedar con su mamá o con su papá, y entonces me dicen, wow, no, es que estoy trabajando duro porque todo lo que me pida mi hijo, mi hija, se lo tengo que dar. Y ahí es cuando esa persona se está juzgando a sí misma, porque dice, como no puedo estar con el niño, como no puedo vivir con él, entonces yo me juzgo y entonces estoy trabajando más de lo que necesito para darle todo a ese bebé, a ese niño, a su hijo. De alguna manera te estás juzgando porque no tuviste o no tienes el tiempo para estar con él. Entonces, busca la manera de hacer todo lo posible para darle a ese niño porque tú no estás presente. Entonces, mi gente, es importante que cuando nosotros seamos conscientes de que realmente nos estamos juzgando a nosotros mismos, no, mire, hay que entenderlo y hay que aprender a no hacerlo, buscarle la vuelta a la situación, porque ahí es cuando empiezan a nacer todos esos sentimientos negativos, esas energías negativas, y entonces en nuestro cerebro lo único que va a traer es la ira, porque al final, cuando nos estamos juzgando a nosotros mismos, ¿qué traemos? La ira, ¿verdad? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿O por qué esa persona me trata de esta manera? ¿O por qué esa persona está haciendo esto? Lo estás juzgando, ¿verdad? Y hay muchas cosas que en la vida nosotros no podemos controlar lo que otras personas hacen. Entonces, tú no puedes controlar ni los pensamientos, ni las emociones, ni las acciones de otras personas, pero sí puedes controlar tu respuesta a esas acciones, a esas palabras, a lo que dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos que realmente no deberíamos ser quienes para juzgar a otro, porque no entendemos las situaciones de cada quien, ahí es cuando tú dices, wow, porque eso me está afectando. Generalmente cuando juzgamos a otro, y es cuando esa ira empieza, entonces para evitar la ira, tenemos que dejar a un lado el hecho de estar juzgando a otros, ¿ok? Entonces, fíjense, yo siempre he dicho que esa ira, ¿verdad? O el juicio son de alguna manera mecanismos que tratan de cuidarnos a nosotros. Porque dice, ok, trato de tener el control yo de lo que está, de lo que está sucediendo. Sin embargo, acuérdate que tú no puedes tener el control de todo lo que sucede, ya te lo decía hace rato. O simplemente son sentimientos que surgen porque tratamos de compararnos con otras personas. ¿Por qué compararte con otros? Cada quien es tan diferente. Mira, en mi país había un dicho que dice, nadie sabe la gotera que cae en la casa de la otra persona. Tú no lo sabes. Entonces, ¿por qué compararse con otra persona, tenga resultados positivos o negativos, le esté yendo bien o le esté yendo mal, tome una decisión buena o una mala? Total, ¿quién sabe qué es bueno o qué es malo, no? Lo sabes tú, lo sé yo. Diosito, yo digo que él sí lo sabe. Pero entonces, ¿por qué empezar a juzgar a otras personas? A veces ese sentimiento de ira y juicio salen también porque a veces no nos sentimos suficientes. Y te lo decía hace rato, cuando el sentimiento de padres, cuando estás ausente en su hogar, en el hogar, ¿verdad? Quieren darle todo a los hijos porque sienten que no son suficientes y tienen que buscar la manera de hacerlo. Mire, hay una cosa que increíble en la cultura americana y que yo digo, wow, qué increíble como los americanos siempre están pensando, no soy suficiente. Para mí, yo no sé si es algo que les nacen o siempre están comparándose en las sociedades de pequeño, pero yo creo que la cultura latinoamericana o hispana no lo sentimos tanto o no nos lo inculcan tanto, ¿no? Como que no eres suficiente. Y entonces siempre está esa máscara mental de que, oh, yo no voy a hacer esto porque no soy suficiente y nos sentimos como víctimas. Imagínense ustedes. Tres razones claves por las cuales aparecen estos saboteadores. El juicio, ¿verdad? Y la ira. La primera es, como te decía, nos protegen de esa vulnerabilidad. Mire, siempre el querer, la ira, nos trata de cuidar, ¿verdad? Y a veces surge cuando nos sentimos inseguros o nos sentimos amenazados. Mientras que el juicio aparece como un intento de justificar nuestras propias fallas. ¡Wow! No te lo esperabas, ¿verdad? Cuando nos estamos juzgando a nosotros, cuando estamos
juzgando a otros o las situaciones que nos están apareciendo es porque estamos tratando de cuidar, es porque estamos proyectando de alguna manera o estamos justificando todas las fallas que hemos tenido. Y miren, yo siento que nosotros nunca fallamos. Bueno, no todo el tiempo se gana, ¿verdad? Pero siempre se aprende. Eso es mi mantra. Y lo hago de esa manera precisamente para no vivir con ese saboteador mental del juicio y no juzgarme cuando las cosas no salen de la manera en la cual yo esperaba que sucediera. Y eso te voy a hablar más adelante, entonces. La segunda razón por la cual aparecen estos saboteadores es porque realmente nos quieren distraer de lo que realmente es importante, ¿sí? Dice que nuestra mente, por ejemplo, uno de mis mentores, que es Brendon Burchard, si no lo conocen, es uno de mis mentores de crecimiento, de mentalidad, de verdad que ha sido una de las personas que más me ha enseñado en la vida a crecer, a desarrollar una mentalidad ganadora. Esa mentalidad ganadora es gracias a todas sus enseñanzas. Y una de las cosas que él dice, que nuestra mente tiende a enfocarse en todas las cosas negativas cuando no estamos claros en lo que realmente queremos en la vida. Imagínate que cuando tú estás tan claro en tu propósito, en lo que tú quieres alcanzar, en lo que quieres lograr, tu mente no tiene por qué distraerse. Ahí es cuando tú dices, ¿por qué volteo a ver la grama del vecino si yo estoy tan enfocada en este momento en lo que yo realmente estoy haciendo y en lo que realmente es importante para mí? Entonces, me distraigo y empiezo a juzgar o empiezo a proyectar esa ira también. Ay, ¿por qué me está sucediendo esto? Si yo estoy clara en lo que yo quiero alcanzar, en lo que yo quiero en la vida, todo lo que sucede tú lo vas a ver como aprendizaje, como que sí, fallé, oye, no salió como yo quería, pero aprendí cómo no hacerlo, ¿sabes? Entonces, a veces es bueno preguntarse, estoy avanzando hacia mis metas o estoy perdiendo el tiempo en excusas. Y las excusas es cuando me juzgo, cuando juzgo a otros, o cuando juzgo las circunstancias en las cuales estoy viviendo. Qué interesante, ¿no? Lo tercero es que es un hábito aprendido. Mira, nosotros siempre desde pequeños nos han acostumbrado a compararnos, a criticar y a buscar la validación de otras personas. Y siempre ha sido, es algo que nos inculcan desde pequeño. Cuando los niños están jugando, ay, no te juntes con esta persona o no te juntes con ese muchachito porque mira, qué rebelde es. O no hables con el otro porque te va a enseñar cosas malas. O cuánto tiempo, o sea, a niños los enseñamos desde pequeños a criticar, a juzgar. Entonces, todo eso son paradigmas mentales que va creciendo con nosotros hasta que somos adultos y entonces nos afecta en nuestras relaciones de trabajo, personales, profesionales, en todos los sentidos de nuestras vidas. Entonces, es importante que tú que me escuchas, que eres líder, que tienes una posición de liderazgo, que eres el CEO, que realmente tienes una posición de influencia en otras personas, ¿verdad? Seas consciente porque estos dos sentimientos de la ira y el juicio nos afectan como líderes, empezamos a juzgar al equipo, empezamos a juzgar a nuestros empleados, a esas personas a las cuales estamos a cargo, ¿verdad? Entonces dejamos de confiar en nosotros mismos porque cuando nos juzgamos estamos criticándonos y no estamos confiando en nosotros mismos o empezamos a deteriorar nuestras relaciones con nuestros amigos, con nuestras parejas, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a hablar de cómo solucionarlo, porque en este programa no es solamente encontrar la raíz, ser conscientes, pero también cómo lo vamos a solucionar. Entonces, ¿cómo solucionas tú? Bueno, una de las cosas que yo he aprendido es cambiar el juicio por la curiosidad. Es decir, si cuando a mí me sucede algo, ¿verdad? Yo me detengo y me pregunto a mí misma, ¿qué puedo aprender de esto? Yo estoy siendo curiosa. ¿Y sabes qué trae la curiosidad? Creatividad. Mientras que el juicio simplemente nos estanca. Me quedo ahí encerrado en el problema, no salgo y no lo puedo ver desde afuera. Entonces, si yo me quedo en el problema, me está pasando esto, ahí metida todo el tiempo y no busco la manera de dejar de hacer un juicio a lo que me está sucediendo, sino simplemente me hago preguntas. Yo siempre digo que un buen líder, ¿qué hace? Preguntas. Me hago preguntas de por qué puedo encontrar, qué puedo mejorar, cómo puedo solucionar, empiezas a ser creativo y empiezas a salir las soluciones al problema en el cual estamos o estamos estancados o la situación en la cual nos encontramos en ese momento, ¿verdad? Lo segundo que nosotros podemos hacer para evitar el juicio y la ira es, mire, crear un stop. Así, stop. Nos paramos.
Cuando tenemos pensamientos negativos, nos estamos enjuiciando a nosotros mismos. Ser conscientes de la situación, pararte, ¿verdad? Respirar profundamente e irte a dormir, retirarte. O sea, es hacer una pausa. Porque desafortunadamente cuando tenemos ira o cuando estamos juzgándonos o juzgando a otros, decimos cosas que desafortunadamente no queremos. Entonces, para que eso no suceda y de alguna manera poder no afectar a otras personas o afectarnos a nosotros mismos, sleep over it. Eso es un dicho americano, ¿verdad? Tú te vas, te olvidas de eso por un momento, por un instante, respiras y cuando realmente estés tranquilo y lo puedes ver desde otra perspectiva, allí es cuando tú vas a tomar decisiones. Entonces, yo en estos días escuchaba a uno de mis mentores de la iglesia y él decía, bueno, ponlo en draft. Entonces yo decía, ¿cómo es eso de ponerlo en draft? A veces nosotros redactamos correo y lo dejamos ahí en draft, ¿verdad? En borradores. Ponlo en draft, lo pones en borrador, lo dejas ahí que duerma un ratico y luego lo sacas y lo terminas de escribir. Porque cuando tenemos ese juicio, cuando tenemos esa ira, créeme que a veces no queremos, decimos cosas que lastiman, ¿verdad? A otros. Y a veces nos lastiman, tomamos decisiones que no queremos tomar. Entonces, bueno, ponlo en draft, hace esa pausa, ese stop, y después lo sacas, y bueno, ahora sí, vamos a tomar la mejor decisión, ¿verdad? La tercera acción que podemos hacer es reenfocar nuestra energía en la acción. Ajá. Ok, ¿cuál es la mejor manera de sacarnos de esa situación, de ese juicio? ¿Verdad? Básicamente, es simplemente tomar acción. ¿Cómo puedo convertir esto que está sucediendo en una oportunidad? ¿Te acuerdas que te decía hace rato? Un buen líder hace preguntas. Entonces, ¿cómo puedo yo no solamente preguntarte, ¿verdad? ¿Qué puedo aprender? Pero ¿cómo puedo yo sacar, qué puedo yo sacar de esto que me está sucediendo? ¿No te ha pasado que a veces te sucede algo muy, muy malo, que tú en ese momento quieres desaparecer, trágame tierra, y después a la semana, a las 2 semanas, al año más tarde te diste cuenta que eso fue lo mejor que pudo haber pasado en mi vida? ¿No te ha sucedido? Bueno, mira, yo siempre digo que Dios trabaja todo por el bien de cada uno de nosotros. Y a veces sentimos que nos queremos morir porque yo he pasado circunstancias muy que yo, wow, no quiero vivir, quiero morirme, pero después digo, si no es por esa situación, yo no hubiese llegado hasta donde estoy en este momento. Entonces, es también cómo puedes convertir esa situación que tú estás viviendo en una oportunidad. Y a veces, cuando no sabes qué decisión tomar, yo te invito a que salgas, hagas ejercicios, camines, hagas estiramientos, porque la energía es movimiento, ¿verdad? Y entonces cuando empezamos a movernos, tal vez de alguna manera estamos transformando esa energía negativa en algo positivo. Mi gente, es importante que nosotros nos demos cuenta de verdad que estas son barreras, o sea, lo que es el juicio, la ira, son barreras invisibles porque no los vemos, pero son barreras que realmente no nos dejan avanzar hacia esa plenitud, hacia esa vida que nosotros realmente queremos tener, a tener una vida con propósito, a tener una vida que realmente digamos no tengo por qué sentirme culpable por lo que sucedió, por lo que está sucediendo. Al final, ¿quién tiene la culpa? Al final nosotros no podemos ni juzgar a otros, ni juzgarnos a nosotros. Bueno, te puedes juzgar a ti mismo, pero igual no lo hagas porque lo que te estás es haciendo daño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprovechar este momento y este podcast que estás escuchando para empezar a entrenar tu mente y a decir, bueno, déjame ver qué puedo hacer yo hoy para que esto no me pueda suceder nuevamente? Empiezas a reemplazar todos esos hábitos negativos en hábitos positivos, en desarrollar disciplina, hacer deporte, meditar. Son muchas opciones que podemos hacer en la vida. Eso lo puedes encontrar en mis otros podcasts con muchísimo gusto. Te invito a que los escuches en cualquiera de las plataformas para que tú empieces a desarrollar una mentalidad ganadora, que es lo que realmente queremos nosotros hacer. Realmente un ganador no reacciona, sino acciona, ¿verdad? Empezamos a vivir, un ganador vive con intención. Y nosotros podemos liderar desde ese propósito, teniendo claridad hacia dónde queremos ir y podemos dejar esa sociedad que tanto nosotros queremos, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, pero para futuras generaciones. Entonces, si hoy sientes que te has identificado con algunos de estos saboteadores mentales en tu vida, es importante que
mire, tomemos acciones. Si sientes que te atrapas y que todos los días estás en ese constante juicio o que sientes rabia, ira todos los días, haz un stop. Sí, mételo en ese draft, ¿verdad? En esos borradores y después lo sacas y piensas, ok, ya va, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer? Quiero escuchar tus comentarios. Deja comentarios no solamente aquí, sino en cualquiera de las plataformas en las cuales estás escuchando y envíale este podcast a esa persona que realmente necesita escuchar, a esa persona que siempre tú ves que está haciendo juicios o esa persona que siempre está de mal humor porque se está juzgando por todo lo que está sucediendo, no solamente a sí mismo, pero a otros, ¿verdad? Y bueno, recuerda siempre que el verdadero liderazgo comienza cuando aprendemos nosotros a liderarnos a nosotros mismos. No podemos liderar a otros, no podemos dar lo que no tenemos, mi gente. Nos vemos en una próxima oportunidad.